Desde niño, mi curiosidad se extendía hacia todo lo que mi mente fantasiosa podía concebir. En mis ensoñaciones, habitaba lugares maravillosos que solo podían existir en la imaginación de un niño. Me perdía en esos momentos intemporales, donde la realidad parecía desvanecerse. Sin embargo, mi mente no solo me conducía a estos paraísos efímeros, sino también a las profundidades de mis pesadillas más vividas, ahogándome en un mar inmenso, incapaz de emerger, contemplando la abrumadora vastedad de un océano oscuro y silencioso. Estas visiones eran recurrentes, pero desde aquel día del velorio de mi abuelo, comencé a dudar si lo que vivía era un sueño o la realidad, distorsionada por mi inquietante imaginación. Recuerdo aquel día con una claridad que me resulta casi dolorosa. Mi abuelo, a quien yo adoraba y quien me correspondía con igual afecto como su único nieto varón, había fallecido. De pie frente a los presentes, hablé de él con la seriedad que siempre me había enseñado, cumpliendo su máxima regla: los hombres nunca deben llorar. La abuela Rosy, deshecha por el dolor, guardaba un silencio sombrío. Acababa de perder al compañero de su vida tras 55 años de matrimonio. Verla llorar de esa manera fue uno de los momentos más desgarradores de mi joven vida. La decisión de cremar a mi abuelo no fue de la abuela Rosy, sino de mi padre, uno de sus hijos mayores. Un hombre severo, cuyas palabras resonaron con una tristeza contenida. Ve, despídete por última vez de tu abuelo. Está bien, padre, respondí, levantándome de la silla y avanzando hacia el ataúd, entre un mar de rostros afligidos y lágrimas silenciosas. El cuarto estaba envuelto en penumbras, apenas iluminado por unas velas cuya luz precaria proyectaba sombras fantasmales. El aire, cargado de cera y flores marchitas, me resultaba insoportablemente denso. El frío de la sala se colaba en mis huesos. Cuando vi su rostro en el cajón, manchado por las huellas del tumor que había padecido, las sombras danzantes lo hacían parecer aún más macabro. Me acerqué a su cuerpo inerte y, sin poder evitarlo, rompí su regla. Lo siento, abuelo Luis. Debí haberte visitado más, murmuré, mientras mis lágrimas caían sobre el ataúd. Puse mi mano sobre su pecho, y el contacto con la fría madera me hizo temblar. Una sensación extraña me rodeó, un peso en el aire que me dificultaba respirar. De repente, un susurro apenas perceptible llegó a mis oídos. Me giré, pero no había nadie cerca. Las sombras de las velas se alargaban y se movían, creando figuras que se desvanecían en la penumbra. ¿Quién anda ahí?, pregunté en un susurro tembloroso, sin recibir respuesta. Me volví hacia el ataúd y vi, o al menos creí ver, un movimiento en sus labios. Retrocedí, tropezando con una de las sillas. La sala parecía cerrarse sobre mí, las paredes estrechándose, las sombras cobrando vida. «Abuelo», murmuré, con la voz quebrada por el miedo y la incredulidad. El frío se intensificó, y sentí una presencia, algo indescriptible y perturbador. La realidad y la fantasía se entrelazaban en mi mente, creando una espiral de terror. Finalmente, con un esfuerzo monumental, me alejé del ataúd y salí corriendo del cuarto. Las miradas compasivas y las lágrimas no lograban calmar mi mente agitada. En ese tiempo, vivía solo en un pequeño departamento en la ciudad gris, un lugar plagado de asesinatos y robos. Allí, en vez de encontrar a los asesinos, solo hallaban casquillos de balas y cuerpos inertes. Vivir en ese lugar me repugnaba, pero lo hacía para demostrar mi fortaleza y silenciar a mi padre, mostrándole que podía enfrentar la vida en una sociedad cada día más decadente. Para mantenerme, conseguí un trabajo sencillo pero apasionante. Columnista en el periódico más prestigioso de la ciudad gris gracias a contactos de mi abuelo y sus cuantiosas llamadas hacia cada uno de ellos. Creo que él veía en mí la realización de uno de sus sueños fallidos. Siempre quiso ser escritor. Lo intentó varias veces y fracasó en todas ellas. Se resignó a ser un simple sastre que, en sus ratos libres, escribía poemas dirigidos tal vez a amores pasados o fallidos. Confirmé esto cuando encontré sus escritos guardados en un cajón de su habitación, pero lo que más me llamó la atención fue que debajo del tercer cajón muy al fondo había un libro sin título ni portada. Supuse que era suyo, quizás sea su único libro concluido. Era lo único que pensaba en ese momento. Mi abuela Rosy dijo que me lo podía quedar solo con la condición que jamás podía compartirlo con nadie. Aún lo conservo, está mi repisa junto a otros libros que me han acompañado siempre en mi corta vida de 20 años. Todas noches se me hacía eternas y no podía conciliar el sueño. Sentía que algo no me dejaba hacerlo, algo extrañamente raro. Tenía la costumbre de salir a mi balcón a fumar unos cuantos cigarrillos para que se me quitara el insomnio, pero como es apreciable, no funcionó en esta ocasión.
Esto era algo que no podía hacer en casa de mis padres. Nunca fui fanático del alcohol, algo que sí era mi familia. Aceptaban que mi padre fuera un borracho, pero no que su hijo fuera fumador. Ahora fumo como chimenea para olvidar viejos traumas ocasionados por ellos mismos. Aquí está el resultado de ser buenos padres, pero igual no los trato de culpar. El único que saldrá perdiendo en este vicio seré yo, cuando mi pulmón no dé para más y muera seguro solo en este apartamento. Quizás debería leer el libro del abuelo, igual no puedo dormir, me decía a mí mismo para agarrar valor y leer ese libro. Apagué mi 10º cigarro en la coronilla de mi ventana y lo lancé hacia afuera sin el temor de que le cayera a alguien. Me dirigí hacia mi repisa, que estaba llena de polvo. Agarré el libro y me senté en mi escritorio, regado de lápices y hojas rotas, que eran algunos de mis poemas fallidos. Dedicado quizás a mí por tener el valor de escribirlos si en algún momento se llega a publicar, esa era la primera página. Me llenó de curiosidad su introducción y seguí leyendo. Sé que moriré, esa cosa que me persigue a diario me lo recuerda en cada instante. Es un tormento insufrible, y mi único alivio son mis confiables cigarros que me ayudan a olvidar, aunque sea por un momento, la desesperación que me embarga. Mientras leía, me preguntaba, ¿qué cosa lo agobiaba tanto? Quizás un ser invisible o un trauma indecible, ¿quién podría saberlo? Vendrá a por mí cuando sepa que he escrito sobre su existencia. No tengo miedo, sino una tristeza profunda, sabiendo que estoy condenado a plasmar estas palabras y, lo peor de todo, que nunca podré publicarlas. A medida que avanzaba en la lectura, noté que algunas palabras empezaban a desdibujarse, perdiendo su forma y su ritmo, como si el libro se resistiera a ser leído, como si estuviera maldito. Esta era la única explicación que encontraba en ese momento para tan extraño suceso. Al comenzar la segunda página, una sensación inquietante se apoderó de mí, pero no me detuvo. Para entonces, casi todo el texto era ilegible, sin comas, sin puntos, sin mayúsculas, hasta que llegué a la parte final donde juro que vi cómo las palabras se escribían solas, en una tinta tan oscura que resaltaba en la blancura de la página. Mira hacia arriba, niño, decía el texto. Sentí miedo de obedecer hasta que una pequeña gota de sangre cayó desde arriba, salpicando la página y uno de mis dedos. Cerré el libro y me fui a acostar en mi cama, con la mirada baja para evitar ver qué había arriba. Que se acabe esto, por favor, no me cansaba de repetir en mi cabeza, con los ojos cerrados para evitar ver algo o a alguien. De pronto, la ventana se cerró con fuerza y mi cama empezó a temblar. Me arropé con las sábanas, manteniendo los ojos cerrados, hasta que escuché un susurro en mi oído. Mira arriba, Juan. Era la voz de mi abuelo, la reconocí al instante, y finalmente, terminé abriendo los ojos. Cuando miré hacia arriba, me quedé petrificado ante esa escena espantosa. El cuerpo de mi abuelo estaba crucificado, con cadenas incrustadas en su piel que desbordaban una gran cantidad de sangre, impregnando todo el techo. Era una imagen horripilante, quería apartar la mirada, pero mis músculos no respondían. Gritaba pidiendo auxilio, pero no podía emitir sonido alguno. Solo escuchaba cómo la sangre chorreaba del techo al suelo como una catarata roja. Algunas gotas cayeron sobre mis ojos y finalmente logré cerrarlos. Acaba, gritaba, aunque no podía escucharme a mí mismo. Solo rogaba para que todo terminara. Y abrí los ojos. La ventana abierta dejaba entrar la luz del día, iluminando mi rostro. Me levanté, aún asustado, y me dirigí al cajón de ropa. Vi que mis cigarrillos estaban intactos, ninguno faltaba. Recordaba haber fumado durante la noche, pero al parecer no fue así, o eso creo. Volteé hacia mi escritorio y vi que el libro de mi abuelo estaba en su sitio, cubierto de polvo. Me senté en la cama y me pregunté, ¿de verdad todo eso fue un sueño?